Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Artículo 70. Se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental temporales o permanentes. Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales establecidos en las normas técnicas de la presente ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con el Ministerio de competencia en materia de salud. Esa justamente es la definición de lo que son las enfermedades ocupacionales, según lo establece el artículo 70 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOPSIMAT, que fue reformada la última vez en el año 2005. Desde ese momento para acá está vigente y muchas empresas públicas y privadas ya se han adecuado, otras no, aunque parezca mentira. Ahora, hablaba este artículo también de un listado, ¿no?, donde se deben tipificar las enfermedades ocupacionales. Un listado que además, cuando uno se pone a investigar, es recientemente o periódicamente revisado en otros países. Se incluyen nuevas enfermedades ocupacionales cada vez o a medida que va pasando el tiempo. Ocurre en Venezuela, existe un listado pues bastante claro sobre lo que son y lo que no son enfermedades ocupacionales. ¿Se revisa constantemente? Sí, fíjate, la misma LOPSIMAT te envía a las normas técnicas del INPSACEL. El INPSACEL es el instituto del Estado, ¿verdad?, que es justamente la autoridad que va a manejar todo lo que conlleva a la LOPSIMAT. Es decir, como es una ley orgánica de obligatorio cumplimiento, ellos son su equipo de trabajo los que van y visitan a las empresas y van a verificar si se está cumpliendo con lo que dice la LOPSIMAT. Es el brazo ejecutor de la norma. Exactamente. Entonces, fíjate, de hecho, aparte, todos los profesionales que estamos en el área, ¿verdad?, tenemos que tener un registro del INPSACEL donde estamos acreditados. Ellos piden nuestras hojas de vida, nuestros soportes, todo lo que conlleva a tu formación, y te dan un número, como en los médicos el número del Ministerio de Salud, igualito todos de nuestro sello tenemos ese número. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos acreditados para trabajar en todo lo que tiene que ir en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para avalar, en todo caso, la declaración de una enfermedad ocupacional. Por supuesto, acuérdate que eso es un documento que luego va a ser documento público. Entonces, nosotros nos llevamos por una norma técnica del INPSACEL que sale en el 2008 para unificar los criterios. Porque yo te puedo hablar como médico ocupacional de la UCB, por ejemplo, de Caracas, pero quizás invitas a un médico ocupacional de la Universidad de Carabobo o de la Universidad del Zulia y puede manejar quizás unos criterios que tú dices, oye, hay que unificarlo. Gracias, en ese momento el INPSACEL decidió eso, unificó todos los criterios, creando esa norma técnica que nos ha colaborado muchísimo a los profesionales que estamos en el área, sobre todo asesores externos. ¿Por qué? Porque te va dando los tips bajo 5 criterios donde tú ya vas manejando, que, por ejemplo, los datos personales del trabajador, vas manejando en los casos de los médicos los criterios clínicos, paraclínicos, los ingenieros van manejando la parte de higiene ocupacional. Esa norma técnica creo que colaboró muchísimo para adelantar de verdad el trabajo y unificarnos a todos. Entonces, luego que tú haces ya después el informe, la evaluación, es que ya cumples con lo que es la presunción de lo que es ya la enfermedad de ese trabajador. Y, por ejemplo, los médicos ocupacionales, quizás esa labor importante porque es bien responsable, hay que ubicarlo en el baremo de la lista de enfermedades ocupacionales. Esa norma técnica te da al final, porque está en la página web del INPSACEL, la pueden buscar,
y de acuerdo al diagnóstico, tú ubicas el código y la enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque posteriormente tienes que hacer una declaración en 24 horas vía online, que lo haces desde la empresa. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tipo de lesiones o trastornos pueden ser considerados una enfermedad ocupacional? ¿O cuáles son quizás los más frecuentes? Mira, los más frecuentes de los casos, desde mi experiencia, son casos de hernias discales, trastornos musculoesqueléticos. Esos son los casos con más frecuencia que se presentan, ¿no? ¿Por qué factores? ¿Qué es lo que suele causar este tipo de lesiones? Por las condiciones en que el trabajador se ve obligado a trabajar, pues, valga la redundancia. Digamos, las malas posturas, digamos... Una silla que no sea cómoda, quizás una mesa que no esté a la altura. Puede ser, exacto. Hay que hablar de la ergonomía del puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo no cumple con esas condiciones, vamos a tener posiblemente trabajadores lesionados. Puede ser hernias discales, lesiones del síndrome del túnel del carpo, manguito rotador. También se ve en el área productiva, se ven muchísimos casos de lesiones musculoesqueléticas. Y es a consecuencia de esto, pues, de las condiciones en que la persona se ve. Lesiones en la región lumbar, sobre todo para quienes suelen trabajar con mucha periodicidad, levantando peso sin los equipos de protección. Sí, por el poco conocimiento que se tiene también para el levantamiento manual de cargas, eso también trae lesiones a nivel lumbar. Y la falta de, digamos, la capacitación de los trabajadores en esta materia también es un punto importante. ¿Y quién es el responsable de capacitar a los trabajadores en esa materia? Debería existir, y en la ley está estipulado que debe existir un servicio de seguridad y salud del trabajo conformado de una manera con profesionales de diferentes ramas que ya los habíamos mencionado, un médico ocupacional, un especialista en seguridad industrial, enfermeros ocupacionales, terapeutas ocupacionales. Ese servicio debería estar conformado en todas las empresas, así lo establece la ley. Y la responsabilidad de que eso se conforme en la organización compete tanto al empleador como al empleado. Claro, fíjate, ¿qué pasa? Hay una figura muy importante que está en la LOPSIMAT, que es el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ¿verdad? Que está integrado por trabajadores. Y aparte tienes los delegados de prevención. ¿Qué pasa? Para mí es súper fundamental cuando yo llego a una empresa, ¿quiénes son los delegados de prevención? ¿Por qué? Porque van a ser la mano derecha de nosotros los profesionales, ya que ellos fueron elegidos por sus compañeros y son los que te van a actualizar sobre toda la situación actual que hay, ya sea en un centro de trabajo en particular. ¿Por qué? Porque tú puedes tener trastornos musculoesqueléticos, que conlleva a que te va a repercutir o toda una articulación o solo la parte muscular. Ahorita hay mucho problema con manguitos rotador, hombro, ¿ok? Puedes tener trabajadores hasta de una pequeña carnicería que uno ni cree que ellos se puedan enfermar, movimientos repetitivos de hombro que todo el mundo conoce, los beisbolistas, ¿no? Pero no, tenemos trabajadores ahorita con mucho problema de lo que es manguito rotador y síndrome del túnel carpiano, que muchas veces, y casi la persona no cree, una secretaria, la computadora ahorita es nuestra mano derecha, ¿ok? Esos movimientos repetitivos van lesionando lo que es justamente el nervio mediano. ¿Y cómo prevenir ese tipo de situaciones, siendo que el trabajo, sobre todo, como ya tú lo dices, de una secretaria, pues depende en gran medida del uso del ordenador? Fíjate, hay que vigilar mucho lo que son los procesos peligrosos. Eso es un concepto que está establecido en esta reforma de la ley. El proceso peligroso viene derivado del objeto del trabajo, del medio del trabajo y de la administración del trabajo. Entonces, el especialista en seguridad debe vigilar cuáles son esos procesos peligrosos a fin de minimizar los riesgos que ellos van a traer para, en alguna oportunidad, lesionar a ese trabajador. Entonces, de allí hay que hacer una vigilancia de esas condiciones para poder prevenir esas lesiones o accidentes laborales.
Hablábamos de que las enfermedades o los trastornos musculoesqueléticos son quizás los más frecuentes entre esta gama de enfermedades ocupacionales. Son muchísimos los que pueden haber allí. De hecho, el INPSACEL, entre sus últimos reportes públicos, y esto es algo que se encuentra la información online, dice que el 90% de las enfermedades ocupacionales corresponden justamente a trastornos musculoesqueléticos. ¿En qué derivan este tipo de enfermedades ocupacionales? ¿En ausentismo laboral quizás? Sí, fíjate qué pasa. Cuando la enfermedad o el problema te va limitando tu funcionalismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, síndrome del túnel del carpo es muy frecuente. Okay. Costureras, planchadoras, encuadernadoras, movimientos repetitivos van agotando. ¿Y qué pasa? Hay producciones, procesos productivos que no se pueden parar, porque si en la cadena hay una trabajadora o un trabajador que está limitado en su mano y se enlentece allí esa parte cuando pasa por ella, ya inmediatamente un proceso productivo también se va a ver afectado. ¿Qué sucede? Si ese trabajador no dice nada, porque hay un miedo a que si yo digo que me siento mal o voy a faltar, ya me van a amonestar o me van a ver y al futuro me van a sacar de mi puesto. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo aplico mucho de hacer visitas. Yo llego a la empresa, ellos ni saben que yo estoy por allí y los visito. Ay, ¿cómo está usted? Porque es importante el trato, o sea, es importante que nosotros los profesionales, no, yo por ser médico no le voy a dar los buenos días a todos, ¿no? Hay que pasearse y ahí uno va viendo, porque a veces ya uno los conoce, ¿qué te pasó en la mano? Porque, fíjate, en las trabajadoras llegan a su casa y hacen oficios de hogar, o sea, y si no tienen agua, tienen que recoger agua en tubos o subirles si que es más peso para las manos. Entonces tienes una zona que viene afectada, que te produce un problema neurológico en la mano, que te va limitando desde el dedo pulgar y puede llegar a toda la mano, te limita tu fuerza muscular. ¿Qué te va sucediendo? Que ya no eres el mismo. Y eso también conlleva a una depresión. Ahora, ¿cuán fácil puede ser quizás en estos momentos determinar si esa lesión que hay en la mano es por el uso excesivo del ordenador o de cualquier otro instrumento de trabajo o por las actividades que se hagan pues en el hogar, por ejemplo en el caso del ama de casa, que es el que están planteando en este momento? Eso lo vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Además, escuchen bien esto, en segundo lugar de las enfermedades ocupacionales según el INPSACEL más frecuentes está la fatiga y la fatiga crónica, el síndrome del burnout, como le dicen por allí. Y también está el acoso laboral. ¿Qué factores motivan todo esto? De eso vamos a hablar al regreso. Además de también aclarar otro concepto importante, que es el de los accidentes laborales. ¿Qué son? ¿Cuándo es un accidente laboral y cuándo no? Quédese con nosotros, ya venimos.